Vamos a ir a uno de los temas que hemos dejado planteados como que va a tener, me parece, una enorme repercusión. Aunque lo importante, antes de las repercusiones, es saber que es un episodio en el que hay víctimas, que no son las únicas, que se está repitiendo esto de aplicar tecnología, la inteligencia artificial, para generar desde bromas inocentes hasta delitos. Lo que ocurrió en el instituto, en el colegio, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, que en su momento tratamos extensamente, llega a juicio un alumno con conocimientos de tecnología. De hecho, los allanamientos dieron con claras evidencias que en sus computadoras estaban todos los datos necesarios para lo que había ocurrido. ¿Qué había ocurrido? Había hecho circular fotografías de algunas de sus compañeras, el rostro de algunas de sus compañeras, con inteligencia artificial los había adosado a cuerpos desnudos de mujeres tomados de sitios porno, pero con identificación de sus compañeras, que comenzaron a recibir mensajes y llamados de sitios o de personas. En esta situación es que hay que establecer nuevos tipos de delitos no contemplados previamente. En este caso, un fiscal impulsa que sea imputado este joven que va a juicio, no por bullying, sino por un delito, lesiones graves calificadas. Está en línea el doctor José D'Antona, que es abogado de una de las víctimas. ¿Cómo está, doctor D'Antona? Buen día. Hola Miguel, buen día. ¿Cómo están ustedes? Usted ya habrá estudiado, José, todo lo que nosotros necesitamos saber. Lo primero que se va a discutir es eso, la configuración del delito de daños, cuando son un tipo de daños que es muy difícil establecerlo, doctor, ¿verdad? Sí, cuando llegaron las primeras víctimas al estudio, nos encontramos, bueno, como suele ocurrir, con que el delito tal cual como usted lo ha mencionado, es decir, insertar, se llama face swapping. Yo inserto una cara y la pego en este caso en un cuerpo, sitios pornográficos, como usted bien decía. Eso no es delito en Argentina. Entonces intentamos encontrar ahí algún bypass, algún atajo que nos permitió llegar a donde estamos en este momento, que es las lesiones graves y calificadas por la condición de género. En este caso lo que usted refiere son la elevación a juicio de por lo menos tres de las personas que en mi estudio se asisten, que eso es lo que ha dictado el doctor Cuenca ahora como elevación a juicio. Escuchemos un aporte muy interesante del fiscal de la causa, el doctor Cuenca. A ver. Sí. La Fiscalía dispuso la elevación a juicio de la causa que se investiga hechos de lesiones psicológicas graves. El acusado es un hombre mayor de edad que asistía como alumno en la Escuela Manuel Belgrano. Las víctimas, todas estudiantes de la institución. La acción que se le atribuye es la de manipular con inteligencia artificial imágenes reales extraídas de las redes sociales de sus compañeras y subirlas a páginas de pornografía con frases y leyendas humillantes por su condición de mujer. Incluso en algunos casos las víctimas fueron contactadas por usuarios de estas páginas, ya que el autor incluyó en algunos casos enlaces a las cuentas reales. Producto de estas acciones, las víctimas sufrieron lesiones psicológicas graves, como ser cambios en sus rutinas, baja en el rendimiento escolar, en la actividad deportiva, desgano, falta de ánimo, vergüenza, temor de estar solas, de subir alguna imagen suya a las redes, entre otras. La prueba es abundante, de distinto tipo, y estamos confiados de que una Cámara del Crimen pueda juzgar los hechos y establecer las responsabilidades y sanciones si así lo consideran oportuno. ¿Qué edad tienen las víctimas, doctor D'Antona? Esto ocurrió el año pasado, Miguel, si usted recuerda, para allá por mayo más o menos, o por lo menos se noticiaron las víctimas y tenían alrededor, estaban entre 16 años, 15, 16 algunas. Hay más de 16 denuncias, Miguel, ¿no? Yo tengo en mi estudio, patrocinamos a 3, 2 de ellas, su causa acaba de ser elevada a juicio y queda una tercera que será, espero, elevada, y así estamos trabajando para ello, no sé, en los próximos meses. Recuerdo que hubo
restricción para el agresor tecnológico. ¿Es la única medida que se ha tomado? ¿Ese chico siguió yendo a clase, completó sus estudios? Mire, ahí hubo una zona gris porque en determinado momento continuó yendo a clases, después se le dijo que no, pero sí compartía, perdón, no compartía con ellas, pero sí asistía al colegio en algunos horarios diferenciados, pero imagínense en un colegio del tamaño, de la envergadura y de la cantidad de alumnos como es el Manuel Belgrano, se dieron algunas circunstancias que no estuvieron buenas, por decirlo de alguna manera, pero después eso ya se terminó ordenando. También es parte de un desconocimiento general, ¿no es cierto? No es solamente esto, también el colegio lo agarró con un poco desprevenido, por más que en líneas generales, al menos las víctimas que yo asisto, las familias están, le diría no del todo, pero en gran parte sí satisfechas con la primera contención del colegio, no así con algunas otras cuestiones. Esto no forma ni más ni menos que del mismo contexto de situaciones que uno se enamora de la inteligencia artificial. Yo, de hecho, yo la uso en mi estudio, uno la usa como herramienta, pero... También nosotros, sí. Sí. Exacto, pero mucha gente y muchas instituciones todavía no están preparadas para determinadas consecuencias, por lo menos las malas, del tipo adversa. Al plantearlo, José, al plantear el tema, lo decía desde mi propio desconocimiento, que intuyo es mayoritario entre quienes están escuchando, hay que ir encontrando cómo legislar sobre temas que van avanzando y que generan situaciones como esta, en las que es muy difícil saber si se tiene que actuar con leyes viejas que no tienen nada que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la inteligencia artificial, o si se pueden generar en tiempo real la manera de darle un marco legal a un episodio en el que supongo que el defensor de este joven va a decir... no, una broma, fue bullying. ¿Cómo se hace para ir adecuando las leyes, doctor D'Antona? Mire, en un caso como este, Miguel, yo le soy completamente franco, lo único que hay que hacer son 10 renglones, y no le estoy exagerando, ¿no? Porque acá estamos hablando, en este caso, usted bien lo describía, el doctor Cuenca, tomar un rostro, insertarlo en un video, en este caso pornográfico. Lo que pasa es que hay que tener en claro que en vez de hacer un meme de esto, o una cuestión graciosa, que es para lo que quizás la mayoría puede entender que se puede insertar, no, acá no hay ninguna gracia, acá no es nada que cause gracia, sino que causa un daño. Entonces eso, Miguel, no es más que 10 renglones en donde si el Congreso Nacional lo dispone, y lo dispone de una manera medianamente pronta, usted en una semana puede tener una ley, porque no estamos hablando de nada raro, y le vuelvo a decir, somos de los pocos países que no tiene legislada esta situación. Por eso hubo que meterse acá por un vericueto donde, independientemente de ser totalmente legal y que hay un daño psicológico y de carácter grave y que está grabado, etcétera, pero técnicamente es una contravención, la misma contravención que puede ser, no sé, tener algo de la vía pública y generar algún disturbio menor. Imagínense si podemos comparar una situación como esta, que tiene una pena posible de pronóstico, en hipotético caso de condena, de hasta más de 20 años. Entonces, es cuestión de ganas. Doctor, es cuestión de ganas. En el hipotético caso de condena tienen una pena de 20 años. Porque en este caso, como le refería al principio, yo voy a hablar únicamente de mis tres defendidas, ¿sí? Dos de ellas las incluye esta elevación a juicio. Estamos hablando de lesiones graves, que a su vez se califican por la cuestión de género. Usted ahí tiene de 3 a 20 y pico, si no me equivoco, y está faltando una persona más, una víctima más, que tuvo una demora por una cuestión de salud, que no viene al caso, pero que va, entiendo yo, y así voy a trabajar para que siga esta misma línea, en donde podría llegar, el pronóstico de lo que dice el código, ¿no? Independientemente de la condena, por favor, podría llegar, sí, por supuesto, hasta los 30 años. Por eso digo que no es una cuestión menor. Entiendo. ¿Hay plazos fijos, firmes ya para la iniciación del juicio? No, porque ahora le queda al defensor, como le quedaría a cualquiera, un primer recurso, por decirlo de alguna manera, que es ante un juez. Es decir, ir a decirle a un juez, mire, este fiscal está equivocado, no debe ir a juicio. Y suponiendo que el juez llegara a confirmar lo del fiscal, que es lo que uno supondría que tiene que ocurrir por la abundante y sobre todo por la contundente prueba que hay, todavía también queda otro recurso
ante la Cámara de Acusación, que es superior tanto del juez como del fiscal. O sea que no estamos todavía ante una inminencia de comienzo de juicio ya. En cuanto a estos recursos se agoten, si es que la defensa hace uso de esos juicios, no conozco cuál será la estrategia del doctor Oros, bueno, ahí sí, efectivamente tendremos una fecha. Por el momento no, porque quedan estas dos instancias, Miguel. La última consulta, doctor D'Antona, tiene que ver, a ver, si a usted tocara defender a víctimas de agresiones en contexto de género, agresiones físicas o sexuales, la pregunta sería obvia. En este caso, cuando se trata de tres jóvenes, me dice que defiende usted, que fueron expuestas a la humillación, a la violencia sexual de imágenes que no dejan marcas, quiero decir. ¿Cómo se establece el daño, doctor? Bueno, antes que nada, permítame que le haga un punto en justamente acá el daño, Miguel, es un daño que está acreditado, ¿no? Y acreditado por pericias interdisciplinares, psicológicas y psiquiátricas. Eso por un lado. Pero además, un daño que usted, se lo digo, toda su audiencia lo puede entender perfectamente, usted también, como padre, como hombre, hay algunas cosas que se han podido eliminar, ¿no? Algunas imágenes y demás, pero hay otras cuestiones que no se han podido eliminar e informáticamente, es difícil que ocurra. Es decir, el nombre José D'Antona, se han podido eliminar algunas fotos, pero José D'Antona identificado y linkeado, que se llama, directamente a determinados sitios pornográficos, en algunos casos no se ha podido borrar. Usted mañana hace una entrevista para ver si me toma a mí o no en su programa, y en definitiva, como cualquiera en su sano juicio haría, y lo busca José D'Antona y lo va a llevar a un sitio pornográfico, ¿no? Entonces usted después tiene que ver, si me llama y me pide, che, D'Antona, explícame por qué figura en un sitio pornográfico, o en su defecto usted lo soslaya y dice, bueno, no pasa nada. Digo, como una de las tantísimas consecuencias de las que estamos hablando. De todas maneras, por eso han hecho las pericias, y sobre todo en un juicio es donde se terminan de poner en común tanto los peritos oficiales como las pericias, los peritos de parte, en el daño. Lo que yo sí le puedo decir es que al día de hoy, y sobre todo con mis peritos, y además alguna cuestión de los peritos oficiales, esto está equiparado al estrés postraumático, que se llama moderado, un poco más que moderado. Es decir, cuando usted luego, después de un trauma es todo aquello que no está previsto, cuando a usted le roban de imprevisto, cualquier cuestión que usted no la tenga ya medida, a usted le queda, ¿sí?, toda una cuestión psicológica, a veces psiquiátrica. Y no hablemos, Miguel, la edad, y no hablemos la etapa de la adolescencia, siendo mujeres, pero que además las ha limitado en varias cuestiones de su vida diaria y cotidiana. Y en algún caso, a ver, quiero ser lo suficientemente delicado para no exponer nada que no deba. No es lo mismo que yo a usted lo intente empujar cuando usted está sentado en su silla y agarrado con las dos manos, a que yo lo intente empujar a usted cuando usted de casualidad está con una mano en el bolsillo y con la otra sin una pared firme. Es decir, muchas de estas personas tampoco estaban atravesando situaciones normales o tenían algunos inconvenientes mayores. Entonces imagínense que usted le suma esta mal llamada broma por algún trasnochado en algún momento, y bueno, la verdad que no hay mucho más para... Qué perverso, ¿no? Doctor, estamos en la sociedad del odio, la crueldad, o sea, utilizar de esta manera tecnologías tan útiles para semejante daño en chicas en la adolescencia. Va a ser, estoy convencido que va a ser un juicio que lo va a seguir todo el país. Le agradezco mucho, doctor D'Antona, ha sido muy amable. El agradecido yo, como siempre, Miguel, que esté muy bien. Adiós, que tenga buen día. Gusto.